¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave. Escrito por María Cristina Rosas y prologado por el actor Humberto Vélez. En esta obra aprenderás sobre la relación de esta famosa serie con las relaciones internacionales, el poder suave, poder duro y poder inteligente, la diplomacia corporativa, la política exterior de Hollywood, la sátira corporativa y muchos temas más. Adquiere ya, Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y tengo el gusto de presentarles la sesión del día de hoy que versará sobre COVID-19 y su impacto en el tráfico de pasajeros. Para ello contamos con tres distinguidos panelistas, Marco Antonio Lopategui, Anel Bawa y Arik Staropolsky. Voy a permitirme presentar algunos datos curriculares de nuestros invitados. Marco Antonio Lopategui es maestro en Relaciones Internacionales y profesor asociado adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen estudios sobre ciencia, tecnología, sociedades de relaciones internacionales, globalización e innovación tecnológica, ciberseguridad e integración regional, construcción social de las tecnologías del alma en la cuarta revolución industrial. En enero de 2021 dejó el cargo de secretario de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para dedicarse a sus actividades de docencia e investigación. En este cargo fue el representante de la facultad ante la Red Universitaria de Responsables de Internacionalización de la UNAM y se encargó de diseñar e instrumentar la política académica de internacionalización para la facultad. Fue distinguido por Santander para especializarse en gestión y liderazgo en el Instituto de Liderazgo Universitario de la Organización Universitaria Interamericana. De 2012 a 2017 se desempeñó como secretario académico de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinando la programación académica de los cursos de las licenciaturas y la revisión y modificación de los planes de estudio. Para el periodo 2013-2014 fue secretario general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. En la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas fue jefe de información y de redes de apoyo académico, subdirector de la Gaceta Políticas y productor del programa radiofónico Tiempo de Análisis en Radio UNAM. Se ha desempeñado también como secretario técnico y académico del Centro de Relaciones Internacionales de la misma institución. Participa como analista en la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, la ACCESISO, y es miembro del grupo de expertos para la elaboración del examen general para el egreso de la licenciatura en Relaciones Internacionales EGEL más del Ceneval. Bienvenido, Marco Lopategui, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Cristina. Pues buenos días a todas y a todos. Me siento muy contento, pero sobre todo muy emocionado y agradecido por la generosa invitación que me ha conferido la doctora Cristina Rosas, por quien guardo un cariño muy especial y una profunda admiración. Muchas gracias, Cristina. Me voy a permitir compartir pantalla para iniciar mi presentación. Aquí está. Muy bien, les saludo con mucho afecto, esperando que se encuentren muy bien de salud, al igual que sus seres queridos. No solo de salud con relación al COVID-19, sino a otras enfermedades epidémicas emergentes o reemergentes
que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud constituyen una amenaza permanente para la seguridad sanitaria mundial. Entre estas se encuentran las enfermedades por los virus del Zika y del ébola, la fiebre amarilla, la hepatitis, que tiene más de 350 millones de personas infectadas en el mundo. Y pues esto no es una cifra menor si se compara con las infectadas por VIH, que ascienden alrededor de 36 millones, ¿no? También tenemos meningitis, viruela y gripe. En esta introducción quiero partir de la idea de que vivimos en un mundo asediado por muchas enfermedades y que estas amenazas a la seguridad sanitaria mundial van de la mano con la resistencia a los agentes microbianos, y ya desde 2012 la OMS había publicado un documento de preparación para una gripe pandémica, donde se estableció el marco para el intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios. Es interesante ver que hace 10 años prácticamente se reconocía, y cito, con grave preocupación, la actual incapacidad mundial de fabricación de vacunas antigripales y que esto seguía siendo insuficiente para atender las necesidades previstas en caso de pandemia, que la distribución y la fabricación de las vacunas era insuficiente y en particular en los países en vías de desarrollo. Con esto quiero señalar que nos encontramos, como lo ha señalado Cristina Rosas en otros espacios, ante una transición hegemónica que se monta desde mi perspectiva precisamente en los ajustes que supuso o que supone un cambio de paradigma sociotécnico que va de la tercera a la cuarta revolución industrial. En la actualidad, la caracterización de la globalización es diferente a la que pudimos ver desde mediados de la década de los 80, incluso principios del siglo XXI. Y efectivamente nos encontramos en un panorama donde debemos repensar el papel de las enfermedades en los procesos de transición hegemónica, pero también en los cambios de los paradigmas sociotécnicos, siguiendo las ideas que plantea Carlota Pérez. Cada momento histórico ha tenido un marco tecnológico sobre el cual se han montado las narrativas políticas y sociales y la definición de los espacios cívicos, de interacción social, comercial, de acción política, ¿no? Y con esto quiero decir que los estados y los grupos demográficos pueden ser divididos por cortes históricos de acuerdo al desarrollo y evolución de las máquinas, como las de las tortillas, ¿no? Los artilugios sociotécnicos, herramientas, soluciones, saberes y formas de hacer las cosas que les distinguen entre generaciones por sus referentes culturales y por su vida material, en suma, por su marco tecnológico. Por ejemplo, hay quienes fuimos testigos de la invención del CD, del fax, del internet, Windows, Kindle, del iPad, y de la misma manera de otras soluciones como Microsoft Office, G Suite, Facebook, Twitter, Adobe, PDF, ¿no? Reddit, en fin. De una manera u otra, todas y todos hemos contribuido y dado vida a estas herramientas. Y en este análisis, y a pesar de mi experiencia con lo vivido durante el desarrollo de la pandemia de la influenza en México, difícilmente en otro contexto hubiese pensado en incluir en el desarrollo de las vacunas como algo sustantivo para el análisis, pues de algún tema de relaciones internacionales y de la evolución de la ciencia y la tecnología. Generalmente como que yo las percibía y la tendencia era verlas desde una perspectiva determinista y no interpretativa, ¿no? Desde los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. Siguiendo la misma línea de pensamiento, como sugiere Peter Watson, la diferencia de los precedentes científicos y tecnológicos del siglo XX reside en que hasta ese momento la ciencia era más bien un conjunto dispar de disciplinas, y a pesar de que Dalton y hubo muchas realizaciones sociotécnicas en el siglo XIX, no pudieron configurarse hasta el siglo XX por la integración de estas disciplinas que supuso, además del desarrollo de la física, la cosmología, la química, la geología y la biología, etcétera, se montaron sobre la antropología, la lingüística, la historia, la ciencia política, las relaciones internacionales como una disciplina joven, con la intención de elaborar una historia coherente del mundo y única, ¿no? Y entonces, desde este lugar vemos la evolución, conocemos la evolución del universo y de nuestro planeta, sus océanos, el origen de la vida, el desarrollo de las civilizaciones,
Y en fin, se construye una narrativa global de dominación hegemónica o no, o sea, de dominación o no, hegemónica o no, pero sí que trasciende las fronteras. Considerando la base política de las sociedades de mediados del siglo XIX, el desarrollo de las comunicaciones internacionales fue una pieza clave que catalizó los procesos de transferencia de saberes y conocimientos a nivel internacional. Distintas han sido las formas de denominar los cambios observados en la sociedad internacional desde la emergencia de las tecnologías de información y comunicación, y hemos visto que junto con el desarrollo de las comunicaciones y los transportes internacionales, hemos transitado desde la sociedad red, la era de la información, la sociedad de la información y el conocimiento, el tercer entorno, hasta la industria 4.0 y los nuevos ámbitos ciberfísicos. Lo más interesante de esto es, como menciona María Josefa Santos, que no es menor que el referente de la tercera revolución industrial sea el toyotismo y que en la actualidad quizá la industria automotriz sea la más permeable, donde se articulan desde la ciencia de los grandes datos, la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas, en fin, todos los grandes pilares de la industria 4.0. En días pasados fuimos testigos del lanzamiento del nuevo Tesla Cybertruck con tecnología de materiales de SpaceX, y además se mueve y además flota bajo la lógica de que pues, los submarinos no son más que vehículos eléctricos que sumergibles, ¿no? Y lo que es muy interesante es que todos los cambios sociotécnicos suponen que una tecnología se monte sobre la otra. En el caso de la industria de la aviación en general, de los transportes, no difiere mucho de lo que ha sucedido con los automóviles y las regulaciones internacionales, los usos y costumbres de las personas que son reguladas por los estados y con lineamientos internacionales, y tienen que ver no tan solo con la acción racional de los individuos, sino con orientar esas acciones para preservar a la comunidad en su sentido más amplio. Así el derecho internacional público, el derecho diplomático consular, el derecho marítimo, el derecho aeronáutico, el derecho espacial, el derecho comunitario y la organización internacional en su conjunto han evolucionado para dar respuesta a los nuevos desafíos que supone la transportación de personas en contextos distintos de la historia de la humanidad. Abro un paréntesis porque nos encontramos frente al término de evolución. Y quiero aclarar que evolución no la entenderemos aquí como sinónimo de progreso o bienestar. Hay quienes señalan, como James Nestor, que deberíamos considerar la propuesta de Evans y Boyd, quienes señalan que de las alrededor 5.400 especies diferentes de mamíferos en el planeta, los seres humanos somos los únicos que tenemos de manera cada vez más frecuente desalineada la quijada, tenemos los dientitos para afuera, somos prógnatas, los dientes chuecos, y la evolución entonces debe entenderse como cambio y no como progreso. Incluso Daniel Lieberman ha hablado del término de disevolution para explicar por qué respiramos cada vez peor. Y pues ahí tenemos la clínica del sueño de la UNAM, ¿no? Tanto el globo como el ferrocarril, el desarrollo de las carreteras, los autobuses de pasajeros, las casas rodantes, los trenes de alta velocidad, los aviones, las aeronaves espaciales para hacer viajes turísticos, etcétera, son íconos que nos remiten a utopías por una parte, y por la otra a contextos específicos del desarrollo de la vida material de las sociedades y de sus ideas. Así como Cristina Rosas planteó el papel de las enfermedades en estas transiciones hegemónicas, como fue el caso de la influencia española en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la posterior crisis del 29 con los cambios a las transiciones que abren y dan pie a la Segunda Guerra Mundial, y durante la Guerra Fría observamos un cambio de paradigma sociotécnico denominado Tercera Revolución Industrial, caracterizada por pues, la computación, el mainframe, la personal, internet, etcétera. Esta revolución implicó un nuevo esquema productivo basado en el toyotismo y una organización social que retoma formas del que las dos anteriores no habían considerado, de la forma artesanal de hacer las cosas.
Y esto también tiene un impacto en la articulación y configuración de los transportes y de las comunicaciones internacionales. El desarrollo de los medios de transporte en este periodo es sustancial porque coincide con la promoción de los derechos humanos en el mundo y el empoderamiento individual desde la lógica del mercado. Se abren nuevos horizontes en el marco de los procesos de globalización y pues de descolonización, de movilidad, las migraciones por cuestiones políticas o económicas, y esto también va a dinamizar los sectores de transportes que ponen énfasis en los nuevos nichos de la industria del ocio y el entretenimiento, así como para el mundo de los negocios, en el momento en el que la globalización toma más fuerza y paradójicamente vemos la emergencia de nuevos nacionalismos y medidas proteccionistas frente a la amenaza de la emergencia de nuevos centros de poder. Indudablemente la pandemia por COVID ha trastocado de manera negativa los transportes internacionales, pero ha catalizado también el desarrollo de las comunicaciones y esto debido al marco tecnológico en el que nos encontramos. En otro momento nos hubiéramos quedado en la casa jugando Fabuloso Fred o Turista Mundial, pues qué paradoja, ¿no? En 1919 hubo un flujo de alrededor de 4.500 millones de pasajeros, mientras en 2020 solo se reportaron alrededor de 1.800 pasajeros aéreos, que implicó una pérdida del 60%. Mis colegas van a profundizar sobre este tema, pero lo que sí quiero comentar es que Zoom pasó de 10 millones de usuarios en diciembre de 2019 a 300 millones por día en 2020. Pasando también de alrededor de tener un valor de venta de 100 millones de dólares, después casi 1.000 millones de dólares. Entonces voy a continuar con ya para ir cerrando, hubo pérdidas en la industria aérea en su conjunto por más de 630,000 millones de dólares en sus sectores turísticos relacionados. Esta parte no la voy a tocar, estoy haciendo un ajuste al tiempo que me fue asignado. Hay unos datos sobre quien quiera, con mucho gusto le puedo dar información sobre algunas afectaciones entre las principales comunicaciones internacionales. Y lo que sí es que llegamos a una paradoja de la globalización en donde en el marco de la cuarta revolución industrial y la creación de nuevos espacios ciberfísicos, pareciera que las fronteras se hacen más evidentes y más necesarias en contextos sobre todo de amenaza sanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia sanitaria de índole internacional 6 veces, en las cuales ha recomendado evitar restricciones sobre los viajes. Sin embargo, las reglas internacionales sanitarias prevén que situaciones en las que se puedan solicitar pruebas de vacunación para viajar u otro tipo de pruebas que permitan la importación de la enfermedad. Quiero poner un estudio de caso, una reflexión muy breve. Cuando tú vas a Estados Unidos por algún asunto familiar o algo que vayas a tratar, tú sales de aquí, tienes que llevar tu prueba, tienes que llenar un formulario, luego jurar que no estás contagiado, etcétera, y firmar un documento. Y cuando regresas, ni la temperatura te miden. Lo único que es llegas a México y entonces ya cuando ya vas a entrar a migración hay 2 personas que te toman la temperatura. Y esto habla pues de las asimetrías y de las medidas dispares entre los distintos países, incluso en una misma región. La tecnología construye referencias de la misma manera en que las referencias también modifican y construyen nuevas tecnologías. Lo que vamos a ver, la tendencia es que va a haber perros, que esto es un artículo reciente, en los aeropuertos que han sido entrenados. Esto es un proyecto de investigación entre la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok y Chevron. Y bueno, ahí están Bobby, Bravo y Angel, que pueden detectar, y Ángel, que pueden detectar COVID incluso en etapa de incubación. Y este es otro ejemplo de cómo una tecnología se monta sobre la otra y cómo en el contexto de la pandemia, para finalizar, ahora sí, vemos que más allá de las teorías conspiracionistas, si bien la tecnología no determina el desarrollo de las sociedades, sí la condiciona.
para bien o para mal, pero bueno, estamos siendo testigos de que se han catalizado procesos complejos de apropiación tecnológica como el desarrollo del teletrabajo y la resignificación de los espacios públicos propios de todas las revoluciones industriales. Y bueno, pues si vas al aeropuerto, regresas de viaje y llega un perro y se sienta al lado tuyo, lo único que a mí se me ocurriría, pero que regresas de un viaje y se te sienta un perrito al lado tuyo, pues es que ya valiste, ¿no? Con estos nuevos desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por esta reflexión que nos trae algunas visiones hasta filosóficas sobre el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las comunicaciones, el flujo de personas, la organización social. Me quedé pensando en todo lo que hemos analizado a lo largo de estos seminarios. Tuvimos nosotros un seminario dedicado solo a transporte de carga aéreo. Y bueno, afloraron aspectos fascinantes que creo que ahora confrontados con lo que nos presentas, nos dejan pensando en cómo viajamos, quiénes viajamos, por qué viajamos, para qué viajamos. Y bueno, esto con el aderezo de los nacionalismos, de la paradoja de estar en un mundo globalizado, pero donde reafirmamos las fronteras para excluir al otro, al que creemos que nos puede hacer daño, al que nos puede contagiar. Efectivamente estamos en una era de procesos complejos de apropiación tecnológica, pero no son iguales para las sociedades. Y esto de los perritos, yo tuve una situación cuando regresé alguna vez de Colombia, fue que te revisan más cuando viajas del cono sur hacia México que si vienes de Europa o de Japón, qué sé yo. Y un perrito se puso a hurgar muy avaricioso en mi equipaje. Yo traía café, ¿sí? Pero por alguna razón seguía ahí el perrito, ya vino la policía y yo decía, bueno, a ver qué resulta, a ver si no me vendieron otra cosa distinta al café. Pero pues por alguna razón al perrito le gustaba el café, sí, pero qué susto, esta es la clase de sustos que a veces pasamos en estos viajes. A ver ahora con los perritos para detectar COVID, a ver si es cierto que están muy bien entrenados y son tan acertados. Ellos tienen el olfato, tienen un olfato privilegiado, por supuesto, y ellos pueden percibir cosas que el olfato humano no, pero siempre también puede haber errores. Y cito esta anécdota de mi café como una prueba viviente de esta situación. Bueno, vamos a pasar, muchas gracias Marco, vamos a pasar con Anel Bawa. Ella estudió la carrera en viajes y turismo en la Universidad de Aerovías en la Ciudad de México. Posteriormente realizó un máster en travel en Scranton. Se desempeñó por 10 años en la industria de la organización de viajes en empresas como International Travel Group, Reserve y Aeroméxico. Fue directora por 6 años de la licenciatura en Administración Turística de la Universidad Contemporánea. Ha trabajado como consultor turístico, capacitando y asesorando. En el extranjero impartió un curso sobre atractivos turísticos de México en el Fachhochschule Worms en Alemania. Actualmente labora como directora de la Escuela de Turismo en la Universidad Anáhuac. Habla español, inglés, italiano y alemán. Sus aportaciones al conocimiento se expresan en 20 publicaciones de la revista de Viajero Ejecutivo, en BC Life y Generación Anáhuac sobre el sector y destinos turísticos, así como en el diseño del mapa curricular de la carrera Administración Turística de la Universidad Contemporánea, diplomado en Turismo Sustentable, Gestión de Eventos y la maestría en Mercadotecnia Turística. Anel, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por la invitación. Qué gusto, Marco y Arik, de poder compartir este que se adapta a los cambios, pero bueno, hoy en día nos estamos enfrentando a una de las peores crisis dentro del sector. Y pues me gustaría platicarles un poco, porque claro, no quiero empezar hablando de esta parte negativa. Creo que primero es muy importante el que podamos entender cómo se venía moviendo el sector turístico, cómo venía esta actividad evolucionando, cuál era el panorama. Y pues la verdad es que creo que
todos aquí lo sabemos y creo que lo tenemos muy claro, que México es un país maravilloso para el turista, ¿no? Para esta actividad. Y nosotros llevábamos ya muchos años, a pesar de nuestro tema de inseguridad, a pesar de las noticias obscuras que llegan en el extranjero, llevábamos ya muchos años con un incremento constante de la actividad turística, de la llegada de turistas internacionales a México. Y aquí podemos ver entre el 2012 y 2017 que habíamos ya logrado un incremento del 10.5%. Es algo formidable, ¿no? Teniendo en el 2019 45 millones de turistas. Y con este dato, fíjense, esto a mí me parece que fue un gran logro en la administración pasada, porque llegamos a estar hasta en el 6º lugar, ¿no? Nos mantuvimos en el séptimo lugar como destino más visitado del mundo. O sea, realmente esto fue un reto muy importante para México, que por otro lado, ahí voy a ponerle un poquito de color a este indicador, porque así como llegamos a ser el 6º, nos mantuvimos en el 7º lugar como país más visitado, también estamos como el país número 16 de ingreso de divisas. Entonces, aquí, digo, nada más se los voy a dejar aquí sobre la mesa, pero si nosotros aquí hacemos un análisis de estos dos indicadores, pues sí, nos posicionan en el 7º lugar, pero en el tema de ingresos todavía estamos muy por debajo. O sea, todavía no logramos encontrar este equilibrio para que realmente México logre ser mucho más competitivo, porque tenemos todo para ser un país totalmente competitivo en el turismo. La gente viene, pero no gasta lo suficiente, no se queda suficiente tiempo como para que precisamente encontremos este equilibrio dentro de la competitividad. Para México el turismo representa el 8.7% del PIB nacional, y esto de manera formal. Si nosotros hablamos de todo este empleo informal, se duplica este dato, podemos llegar hasta el 17%. Y este punto que quise aquí ponerlo, porque esto también nos hace pensar un poco este impacto de la pandemia en México hacia la actividad turística, es que las pymes en el sector turístico representan el 96% del PIB. O sea, realmente es muy alto, y ahí podemos ver pues también por qué tal impacto en esta pandemia. Pero bueno, a ver, nosotros estamos ahorita hablando de la pandemia y hablando cómo se vio afectado el sector, todos estos datos negativos, que diario prendemos las noticias y diario escuchamos algo del turismo en México y en el mundo. Pero sí debemos decir que esto ya nomás fue una patada, solamente una patada, un jalón de orejas para decirnos, ojo, o sea, ya veníamos arrastrando grandes desafíos en la actividad turística, y llegó este virus y nos empujó y nos dijo, o reaccionan o reaccionan. ¿Y qué era lo que realmente estábamos ya enfrentando? Ya estábamos en un tema de destinos pues ya muy agotados, ¿no? Destinos que en masas, destinos que toda la gente se vuelve moda y no tiene ningún control de carga, no tiene ningún control de ingreso, y obviamente esto nos lleva a una carencia de recursos naturales, a un desgaste. Y bueno, simplemente este dato que a mí me parece interesante para pensarlo y analizarlo, el 80%, y esto es un dato obviamente antes de pandemia, el 80% de los ingresos internacionales que se reflejan en México están simplemente en 5 destinos, que es Riviera Maya, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y Ciudad de México. ¿Qué nos dice este dato? Nos da una alerta que, para empezar, nos falta una gran promoción turística, ¿no? Porque precisamente yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que estamos en el extranjero y hablamos de México y lo primero que dicen Cancún, ¿no? Cuando nosotros tenemos lugares maravillosos, cuando tenemos todos los recursos culturales, naturales para ofrecer para productos y servicios turísticos, y toda la promoción ha estado concentrada por muchos años, por muchas décadas, en 5 destinos. Entonces, ojo, aquí es cuando entonces vemos
que precisamente este desafío, entonces vuelvo a lo mismo, nos lleva a una masividad, un agotamiento de destinos tradicionales, cuando, ojo, ya los turistas ya buscan nuevas exigencias, ya quieren, esto que hoy en día en el turismo se escucha tanto, el diseño de experiencias turísticas. Una experiencia turística es algo que a mí me va a hacer vivir un momento en el que voy a plasmar mis 5 sentidos, va a ser algo auténtico, va a ser algo inolvidable, y no es ir a un servicio, un producto donde hay una masividad de gente alrededor de mí, donde el servicio no es personalizado, donde ni siquiera podemos conocer la esencia del lugar y de sus comunidades, ¿no? Y esto, precisamente los destinos anteriores de los cuales platicamos, donde está tan enfocado esta promoción veces carecemos del poder transmitir lo que realmente son las tradiciones y costumbres de México, ¿no? La gente llega a un hotel todo incluido, donde, claro, seguramente la pasa espectacular, pero realmente ¿cuál fue la derrama económica que se quedó para la comunidad? ¿Cuál fue lo que nosotros dimos a ese destino? Y precisamente hoy, hablando de este tema, que creo que este tema de la masividad es algo que ya lo veníamos cargando, y que ojalá esta pandemia, ese jalón de orejas que nos dio esta pandemia, nos haga aprender. Durante el inicio de la pandemia yo recuerdo que se habló muchísimo sobre un caso como Venecia, ¿no? Que por ahí hay diferentes opiniones, pero se hablaba que ya de repente en Venecia se podían ver los delfines, se podía ver el agua más clara, más limpia, y bueno, esto seguramente pasó en distintos destinos al momento de bajar esa masividad, el que tengamos realmente un control de carga y hablar de realmente turismo sustentable. Ahora, sostenible, que sería realmente la palabra indicada en este caso, pero ya hoy en día con la pandemia ya no nada más es decir, tengo que generar actividades sostenibles donde beneficien la economía, la sociedad, el medio ambiente, es que ya necesito generar actividades regenerativas. Ya vamos por un turismo regenerativo. ¿Y qué es esto? O sea, no nada más es yo llego a un lugar y no tiro basura, y no recojo basura. Yo tengo que dejar el destino mejor de lo que yo lo encontré en el momento que llegué. Entonces ya este desafío que ya veníamos cargando, pues todavía nos dice, oigan, ojo, ya no nada más es hablar de sostenibilidad, tenemos que hacer más por nuestros recursos y por cuidar y dar a las comunidades. Vuelvo a decir, el turismo es tan noble, es una actividad realmente resiliente, y que podemos dar actividad económica a muchas comunidades, y esto realmente a veces lo olvidamos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, nos concentramos en los grandes destinos. Por otro lado, pues bueno, estamos hablando de distintos desafíos, y uno de los grandes desafíos con los que nos presentamos en México, pues es la carencia de nuestra operación aeroportuaria, ¿no? Y realmente quise tocar este punto porque hace unos días con esta noticia que nos bajaron a categoría 2 en tema de seguridad del aeropuerto, pues creo que es un punto muy interesante porque ya nos cargando con ciertas cosas, con una pandemia, y ahora aparte este mal reconocimiento, pues creo que todavía nos impacta más a la actividad turística. ¿Qué nos encontramos? O sea, ¿qué nos encontramos con un aeropuerto que tenemos actualmente en la Ciudad de México? Es un aeropuerto con el que no tenemos estándares de lo que le llaman los slots, ¿no? Que esto es como la coordinación entre el despegue y el aterrizaje. O sea, realmente no hay una buena coordinación, hay una saturación tremenda. Estamos hablando que el aeropuerto de la Ciudad de México tiene capacidad para 61 operaciones por hora. Y yo no entiendo, ni siquiera me puedo imaginar, pero hacen casi 180 maniobras de aterrizajes y despegues en una hora. O sea, 3 veces más de lo que es su capacidad. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Cómo puede operativamente ser puntual y ser seguro, ¿no? Entonces ahí tenemos que cuestionarnos esto. Hoy en día el aeropuerto de
Benito Juárez, pues tiene una capacidad de 40 millones de pasajeros, ¿no? Pero tiene una carencia terrible. O sea, el aeropuerto solo tiene 2 pistas. 2 pistas que no pueden funcionar al 100% cada una de ellas. ¿Por qué? Porque están construidas en una muy poca distancia. Creo que, si no mal recuerdo, son como cerca de 300 metros más o menos que están construidas cada una. Entonces, en una deben aterrizar y en otra deben despegar, dejando pasar ciertos minutos, porque entonces tampoco lo pueden hacer simultáneamente, y vuelvo a lo mismo, esto entorpece nuestra operación. Y recordemos que el aeropuerto de la Ciudad de México es el aeropuerto con más tráfico aéreo y con más conectividad en Latinoamérica. Entonces, tenemos esta terrible carencia que eso es un gran obstáculo para que la actividad turística siga creciendo, ¿no? Y bueno, nos hablan, claro, me voy a regresar un poco, estos nuevo formato que vamos a tener para la operación aérea, ¿no? Con 3 aeropuertos simultáneos de Santa Lucía, bueno, Felipe Ángeles, perdón, Toluca, que posiblemente entre los 3 vayan a cubrir estos 70 millones de pasajeros que se esperaba en Texcoco, ¿no? Con el otro aeropuerto, pero que de todas formas la logística sigue sin quedar clara. Realmente esto va a hacer que, vuelvo a lo mismo, tengamos mucho más obstáculos para que, más allá de seguir creciendo este tráfico aéreo y esta conectividad, vayamos pasos para atrás. ¿Qué pasa? Entonces, ya veníamos cargando con este enorme costal, ¿no? De todos estos desafíos, y nos cae la pandemia, donde pues ahora ya tenemos, se habla del año pasado ya una pérdida de 10.668 millones de dólares, un desplome del 57% dentro de la actividad turística. De hecho, México está por ahí, 33%. México mantenía una ocupación hotelera de prácticamente el 60% anual, y llegamos a este desplome del 25% dentro de la ocupación hotelera, y una pérdida de 114,000 plazas, o sea, en tema dentro del hospedaje, de servicios de hospedaje. Esto, evidentemente, muy fuerte para México, para el mundo dentro de la actividad turística. Y realmente también aquí, yo que me dedico un poco a este tema de la academia, donde nos estamos enfrentando al grave problema que los jóvenes no visualizan estudiar la carrera de turismo, no visualizan dedicarse a esta profesión. Y de repente escuchamos todas estas malas noticias de todo lo que está impactando, pues evidentemente es menos, ¿no? ¿Para qué me dedico al turismo cuando esto va en picada? Y que si realmente nosotros hacemos un análisis, la actividad turística es, para empezar, para México es la tercera actividad económica más importante del país, no es que la segunda. Y en el mundo está dentro de las 5 actividades más importantes. Una de cada 10 personas trabajan en la actividad turística. Y yo estoy convencida que este golpe tan fuerte, que será difícil, ¿no? Se habla de unos 3 años más en una recuperación total, si bien nos va, pero sí es una actividad que nos va a ayudar a poder reactivar la economía, ¿no? Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo que la gente se está moviendo un poco más, se está desplazando más. Vemos varios destinos que ya se van a abrir las puertas para este verano, ¿no? En Europa en general se esperan ya un poco más de movimiento dentro del sector turístico, y ojalá aquí el tema no nada más es la reactivación, es cómo se va a reactivar este sector. Vamos a olvidar rápidamente, nos vamos a preocupar por generar, recuperarnos, olvidándonos todos los desafíos que venimos ya jalando, que venimos ya cargando, y que entonces 10 años después vamos a volver a tener una caída por no preocuparnos, por no poner atención. Y creo que uno de los puntos más importantes y de los mensajes más importantes es el cuidado a nuestro planeta.
el cuidado a nuestros recursos y el cuidado a nuestro patrimonio. Muchísimas gracias y estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Anel, por esta reflexión acerca de los problemas que arrastrábamos antes de que llegara la pandemia y cómo la pandemia no hizo sino agudizarlos, pero digamos, no son problemas que aparecieran de repente. Esto de que los ingresos internacionales de turistas a México se concentraran en unos cuantos destinos, efectivamente habla de una visión muy sesgada sobre la promoción turística, ¿no? En mis tiempos se hablaba mucho de Acapulco, ya no se habla de Acapulco, parece que la delincuencia organizada se impuso ya, digamos, alejado a la gente para dirigirse allá. No sé, creo que necesitamos una visión novedosa sobre la promoción turística que busque fortalecer, obviamente, diversas actividades que incluyan, por supuesto, lo ambiental, lo sustentable, lo sostenible, el respeto a la cultura, a las tradiciones, en fin, el empoderamiento de las comunidades. Recordamos el proyecto de pueblos mágicos, pero pues creo que muy mal llevado, ¿no? En nuestro país. Muy interesante también la reflexión sobre los slots del aeropuerto. Efectivamente, creo que el tema es muy preocupante. Los que hemos usado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a mí me ha tocado estar en tierra esperando el despegue hasta hora y media, ¿sí? Y podemos ver la fila de aviones que están atrás de nosotros y la fila de aviones que están antes de despegar de nosotros, porque efectivamente la infraestructura es sumamente limitada. Entonces, pues sí, urge una renovación, pero debe de ser una renovación debidamente planeada. Me acuerdo mucho un viaje que hice a Quito, a Ecuador, cuando recién habían inaugurado el nuevo aeropuerto. Y bueno, uno de los problemas que tenía el nuevo aeropuerto internacional de Quito es que no había carretera para conectarlo a la ciudad. Entonces, bueno, eso habla de falta de planeación, digo, para que no nos sintamos mal de que solo acá hay mala planeación. O también pensar, si vamos a tener esta red de aeropuertos, ¿no? Esta idea de conectar Toluca con Ciudad de México, con Felipe Ángeles, ¿cómo lo vamos a coordinar? Se puede, por supuesto. Londres tiene varios aeropuertos, Nueva York tiene varios aeropuertos, pero que no nos pase como en Argentina, que tienen el aeroparque Jorge Newbery y tienen el aeropuerto de Ezeiza, y bueno, ha resultado bastante caótico y difícil de gestionar, ¿no? Newberry lo usan sobre todo para vuelos locales o vuelos de Santiago de Chile, pero pues sí, a veces resulta caótico, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha tela de donde cortar en este tema, y pues le agradecemos a Anel su reflexión. En un momento más pues vamos a recibir preguntas del público. Los invitamos a formular sus preguntas y comentarios para nuestros invitados. Paso ahora a solicitarle a Arik Staropolsky su participación. Él cuenta con 23 años de experiencia en la industria del turismo y las reuniones. Es licenciado en Economía por el ITAM y maestro por la Universidad de Londres en Ciencia Política. Cuenta con un diplomado en Investigación de Mercados en el ITAM. Se ha desempeñado como director general del Centro de Estudios Superiores en Turismo, el CESTUR, de la Secretaría de Turismo, y coordinador de investigación del Consejo de Promoción Turística de México, entre otros. Actualmente es director general de ESTA Consultores, empresa especializada en investigación, planeación, generación de conocimiento e información en las industrias del turismo y las reuniones. Entre los principales logros profesionales está la puesta en marcha del Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos y del Fondo Sectorial CONACYT Sectur, así como pionero en la medición y relevancia económica de la industria de las reuniones en México, en donde ha participado en los 2 estudios que ha realizado el país a nivel nacional, 8 a nivel estatal, el estudio de Guatemala y recientemente el de Colombia. Diseñó e implementó el PEIR, Portal Estratégico de Información de la Industria de Reuniones en México, y creador del Radar Turístico, estudio centrado en las necesidades del viajero mexicano durante el COVID-19. Actualmente es consultor para las Naciones Unidas y la CEPAL en turismo, forma parte de la Comisión Especializada No Permanente de Turismo de la Organización de Estados Americanos y es miembro del registro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de evaluadores acreditados en temas de turismo. Fue vicepresidente de MPI Capítulo México y es miembro del Consejo Asesor de MPI para América Latina. Arik, por favor, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias al
al Centro Olof Palme por la invitación y un gusto compartir este panel con Anel y con Marco. Bueno, les preparé solamente 2 láminas para mostrarles un poco el tamaño de la caída que ha representado para México este tema del COVID-19 y la disminución en cuanto al movimiento aéreo en México. Del lado izquierdo vemos cómo estaba el tráfico de pasajeros en el 2019, la línea más oscura, luego cómo vino, qué es lo que pasó con el tráfico de pasajeros nacionales durante el 2020 y cómo poco a poco en el 2021 vamos a ir recuperando el ritmo. Todavía estamos lejanos de lo que estaba sucediendo en el 2019, que coincido con Anel, fue como un punto de logros alcanzados en el turismo bastante positivo. Sin embargo, retomo este comentario que hiciste sobre que somos el 7º país que más turistas recibe en el 2019 respecto al 16. Coincido plenamente que el tipo de turistas internacionales que llegan a México es un turismo de poco nivel educativo, de poco nivel económico, y eso implica que se concentre en las costas, en donde lo que está provocando es de que los turistas que llegan a los grandes destinos turísticos que se construyeron en los años 70 y 80 en México, ahí se quedan los turistas, no salen, si bien nos va tomando un paseo un día para ir a Chichén Itzá, que es una maravilla del mundo, y el resto se quedan encerrados en un hotel que incluye todo, ¿no? Que de hecho es un modelo diseñado para no se tengan que preocupar más de lo que gastan, ¿no? Algo parecido sucede con los internacionales. En el caso de los internacionales, todavía estamos más lejanos todavía a lo que teníamos en el 2019, y por esta falta de restricciones, por esta asimetría que comentaba Marco en su exposición, en donde México fue de los pocos países que nunca cerró el espacio aéreo ni disminuyó la conectividad a nivel internacional. Hoy en día, a reserva de confirmarse en los próximos días, México en el 2020 va a ser el 3er país más visitado del mundo. Yo no sé si eso es algo bueno o eso es algo malo, pero por lo menos la inacción del gobierno en cuanto a no cerrar las fronteras, si estamos viendo caídas drásticas en el turismo a nivel nacional, si se hubieran cerrado las fronteras estaríamos hablando de una de las peores crisis. Y a manera comparativa, esta otra lámina con la ocupación hotelera que ha habido en el país. La línea de hasta arriba es cómo estábamos en el 2019, la azul clara, con sus picos en el verano, en Semana Santa y en diciembre. Luego la caída estrepitosa que vino en el 2020 con la pandemia, que a raíz de la segunda semana, de la tercera semana de marzo, pues empezó a caer, y si bien ahí va la recuperación, todavía nos encontramos 32, 35 puntos por abajo de lo que se tenía en el 2019. Mencionar que la aviación en general en todo el mundo sufrió cambios muy, muy importantes cuando apareció el COVID, ¿no? Hay que recordar que la industria aérea es una industria intensiva en capital, por lo tanto, las aerolíneas, una de las cuestiones en las que más invierten para poder mejorar sus rendimientos es el mantener los aviones volando la mayor cantidad de tiempo posible. Imagínense lo que cuesta el estacionamiento de un avión, muchos aeropuertos viven de ello, y por lo tanto, cuando aparece la pandemia, finales de marzo del año pasado, en donde se empiezan a suspender muchos de los vuelos, a las aerolíneas les resultaba más rentable mantener operando los vuelos aunque estuvieran vacíos que tenerlos estacionados en la tierra. De hecho, no hay lugar físico en todo el planeta para tener estacionados a todos los aviones. Inmediatamente después se empezó a dar una sustitución de transportar pasajeros por transportar mercancías, que me imagino
lo abordaron en este otro panel que tuvieron. Y esto aunado a los bajos precios de la gasolina que se dieron, me imagino que recordarán que por ahí de abril, mayo del año pasado, inclusive si tú comprabas acción, o sea, el precio de la gasolina empezó a ser negativo. Si tú querías un litro de gasolina o un barril de petróleo, te pagaban para tenerlo, ¿no? No había lugar donde almacenarlo, no había lugar donde ponerlo, y las aerolíneas de alguna manera contribuyeron a seguir operando los vuelos, lo cual, pues bueno, pareciera que es un tema muy importante para ser analizado desde el punto de vista de la sustentabilidad de la industria aérea, que por cierto, hoy en día sabemos que en los años 80, 70 se le llamaba a la industria turística la industria sin chimeneas, porque según esto no contaminaba. Hoy en día sabemos que entre el 5 y el 8% de las emisiones de carbono y de los gases de efecto invernadero provienen del turismo, 2% de las emisiones globales provienen de la aeronáutica civil. Así que eso de hablar de la sustentabilidad, de que el turismo es la industria sin chimeneas, ya no parece tan adecuado. Otra cosa que pasó el año pasado a raíz de la pandemia es de que se tuvieron que reconfigurar muchas de las rutas de las líneas aéreas. Previamente las líneas aéreas lo que hacían es de que designaban los aviones y la cantidad de asientos que iban a ofrecer en cada una de las rutas, dependiendo la rentabilidad de las rutas, ¿no? Suena algo bastante lógico que hacer. Uno de los primeros efectos de la pandemia fue que el turismo de negocios o el turismo por motivos profesionales, el cual incluye también a la asistencia de reuniones, de congresos, de convenciones, de ferias y exposiciones, se vino al piso, ¿no? Prácticamente desapareció. Muchos de los viajes que antes se hacían simplemente para encontrarse con otra persona se sustituyeron por estas videollamadas con este tipo de softwares que estamos utilizando hoy en día para tener esta plática. No sé en dónde estén mis colegas, pero hace algunos años pues hubiéramos pensado que hubiéramos tenido que viajar hacia la sede de este lugar y en donde la gran mayoría de los asistentes seguramente hubieran sido presenciales. Entonces, prácticamente desaparece el turismo de negocios y el turismo por motivos profesionales. Rutas, por ejemplo, en el caso de México, el corredor aéreo que existe entre la Ciudad de México y la Ciudad de Monterrey, en donde prácticamente cada 50 y tantos minutos, cada hora, hay un vuelo para conectar ambas ciudades, se vino para abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas rutas? Como son usadas por hombres de negocios, son por lo general las compañías las que pagan estos boletos de avión, se compran con poca anticipación, por lo tanto los precios terminan siendo más caros, ¿no? Se vinieron para abajo estas rutas, entonces nuevamente las aerolíneas se vieron con muchos aviones que tenían que asignar. Aquellos, y bueno, y por otro lado el turismo que empezó a despertar más pronto conforme fue avanzando la pandemia fue el turismo de placer, ¿no? Aquellas personas que tenían los recursos para poder viajar y que no se habían visto tan golpeados con la crisis económica derivada de la pandemia, empezaron a viajar, cierto, con este nuevo enfoque de querer viajar a lugares más cercanos, realizando actividades de naturaleza y demás, pero aquellas personas que tenían que viajar en el avión, lo empezaron a hacer por motivos de placer. Aquellos destinos que vieron esta oportunidad se acercaron con las aerolíneas y de repente se vieron en una posición en donde estaban incrementando la conectividad aérea con varias ciudades, con varios mercados emisores. Destinos como Los Cabos, como Puerto Vallarta, como Cancún, como Mazatlán inclusive, aprovecharon esta coyuntura y entonces lograron una mayor conectividad, que otra vez coincido con Anel de que son los grandes destinos de México, ¿no? En donde
sin duda habría que hacer que los turistas internacionales que vengan a México se adentren más al país y entonces poder diferenciarnos de todos estos otros destinos que no tienen los atractivos turísticos que tiene el país. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con el viajero? Sobre todo el de placer, que era el que estaba en mayor posibilidades de poder viajar, ¿no? A principios de la pandemia creamos el radar turístico, que como comentó María Cristina, es un estudio centrado en el viajero mexicano, que intentaba responder dos preguntas en particular. Una es, ¿qué es lo que está pasando con el viajero mexicano? ¿Cómo se está comportando? Y segundo, ¿cómo y cuándo se está dando la reactivación del turismo? Aprovecho para hacer el comercial. Si les interesa, métanse a la página de radarturístico.mx. Y ahí constantemente estamos actualizando los diferentes contenidos y artículos de análisis y encuestas a la industria y a los viajeros que estamos realizando, ¿no? Pero entonces hubo una pregunta que desde el principio empezamos a hacer, de cuáles eran los intereses y las preocupaciones de los viajeros a raíz de la pandemia. Históricamente, por diferentes estudios que hemos hecho y a los que hemos tenido acceso, siempre el precio era un motivo por el cual el turista mexicano se decidía por un hotel o por el otro, por un destino o por el otro, la temporada del año que viajar. O sea, el precio siempre era un factor muy, muy, muy importante en la decisión final de viajar. Cuando aparece la pandemia y conforme se va moviendo, el precio se va como al quinto o sexto lugar en importancia. ¿Y cuáles son los intereses principales de los viajeros? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Uno, la seguridad sanitaria en cuanto a qué es lo que están haciendo los prestadores de servicios y los destinos turísticos para poder atenderlos, para poder recibirlos de una manera segura. Y segundo tema, la flexibilidad de los posibles cambios o cancelaciones que tuvieran que darse derivado de no poder viajar o que se cancelaran los viajes o por la misma aparición de la pandemia, ¿no? Conforme fue avanzando la pandemia, seguimos midiendo esto, el precio poco a poco fue subiendo nuevamente en importancia. Hoy en día se encuentra casi empatado con estos dos aspectos, pero entonces, ¿qué es la gran oportunidad que tiene el turismo mexicano hoy en día con esto, ¿no? Y vuelvo al comentario al dato tan valioso que se compartió de que el turista internacional, por ejemplo, la decisión de venir a México siempre venía muy ligada por el precio. México se ha vendido siempre como un destino muy barato, que compite en vía precio contra la República Dominicana, contra Colombia, contra otras islas del Caribe, con la gran diferencia es de que ninguno de los destinos competidores de México tiene toda esta atractivo cultural y recursos naturales y culturales que sí tiene México. Esta combinación de factores que ahora tienen los intereses de los viajeros le da la gran oportunidad de México de alguna manera de descomoditizar el turismo, es decir, que deje de depender del precio únicamente. Entonces, si además de un buen precio se ofrece esta flexibilidad que tanto está demandando el viajero y el tema de la seguridad sanitaria, pues seguramente en el futuro se podrá capitalizar este tema. Creo, como muchos de los analistas han comentado, que si bien la pandemia va a disminuir, esperamos, conforme vaya avanzando el tema de la vacunación, no solamente en México, sino a nivel mundial, que va a ir bajando, pero muchas de las medidas sanitarias se van a quedar, ¿no? Y entonces, las aerolíneas y los aeropuertos están respondiendo a estas nuevas tendencias, a estos nuevos requerimientos de los viajeros, ¿no? En un principio se tenía mucho miedo de cómo nos vamos a subir a un avión cuando estamos todos encerrados y en un espacio reducido. Y poco a poco IATA y las diferentes aerolíneas del mundo empezaron a difundir esta información que obviamente varía dependiendo el tamaño del avión, pero entre 2 y 3 minutos se tarda en renovarse por completo el aire que hay dentro de la cabina del avión, con lo
por lo tanto es mucho más seguro viajar en un avión que en un autobús, por ejemplo, por la cantidad de personas. Inclusive los aeropuertos están tomando todas las medidas necesarias para poder garantizar la seguridad de los pasajeros, ¿no? Hay el caso de una aerolínea en la India que se llama SpiceJet. Los invito a que consulten el estudio de caso, en donde modificaron todos los diferentes procesos que tenía la aerolínea para evitar que se juntaran muchos pasajeros en una acción. Entonces, por ejemplo, ahora antes te cobraban por hacer el check-in en línea, ahora te dan, más bien no hay opción más que hacer el check-in en línea, te mandan la etiqueta que va en tu maleta por correo electrónico, tú la tienes que imprimir y simplemente llegas al aeropuerto y botas tu maleta. En ese momento se evita el contacto con el empleado. Ingresas a la sala de última espera. En el caso de que tu maleta tenga sobrepeso o exceda las dimensiones permitidas, te va a llegar una notificación a tu celular diciendo que antes de abordar tienes que pasar y pagar el sobrepeso para poder continuar con el viaje, ¿no? Las aerolíneas están implementando esto de el YATA Travel Pass, que es, digamos, como un pasaporte sanitario en donde en una sola aplicación puedes ir cargando todos los exámenes y pruebas que te vayas realizando o todos los certificados de vacunación que vayas teniendo. Hay que recordar que la inmunidad que te da la vacuna, yo sé que todavía no terminamos con la primera ronda, ya estoy pensando en la segunda, pero no se sabe exactamente cuánto tiempo va a durar la inmunidad a las personas que ya están vacunadas. Algunas personas dicen que 8 meses, otras personas dicen que 10 meses, otras personas dicen que 10 años. Es algo parecido a lo que pasa con la gripa estacional, en donde prácticamente cada año nos tenemos que estar vacunando, ¿no? Entonces, en esta aplicación de YATA Travel Pass, que se espera que las diferentes aerolíneas y los diferentes países la vayan reconociendo poco a poco, vas a poder cargar tus certificados, vas a poder obtener información sobre si tal prueba hecha en tal laboratorio es reconocida o no por el país al que vas a poder conocer los requisitos de viaje para un país o algún territorio, las restricciones, etcétera. Por último, ya nada más para terminar, estos 3 cambios en las tendencias actuales del viajero que se están dando. Por un lado, como este panel se trata de tráfico aéreo, me concentré en las tendencias relacionadas con aquellos pasajeros que viajan en avión. Por un lado, los tiempos de planeación y de compra, que por ejemplo en el caso de los mexicanos antes de la pandemia se concentraba alrededor de los 30 días, como que se había estabilizado. El mexicano no es muy bueno planeando sus viajes. De hecho, en los últimos años había aumentado este tiempo de planeación. Durante mucho tiempo era prácticamente decidir de último momento que nos íbamos de vacaciones en diciembre o en Semana Santa, reservar de último momento e irnos. En los últimos años creció este tiempo y entonces ahora lo que se está observando con la pandemia son dos casos. Nos estamos yendo a los extremos. A lugares cercanos y que podemos llegar en coche, el tiempo de planeación volvió a disminuir. Prácticamente de último momento estamos tomando las decisiones, pero aquellas rutas o aquellos lugares que sean un poco más complicado llegar o que tengamos que comprar un boleto de avión, los tiempos de planeación y de compra están aumentando mucho. Las aerolíneas también lo que están ofreciendo es esta flexibilidad en, por ejemplo, compre ahora un trayecto de ruta, no decida usted cuándo va a viajar, sino cuando usted quiera, pues nos dice, parecido a como se compraban los cupones antes con las aerolíneas cuando todavía existían los boletos impresos. Y por último, para cerrar esta tendencia de la cual Anel también habló brevemente,
destinos como Venecia, como Barcelona, como Dubrovnik en Croacia, encabezaron hace ya varios años, que se llama el overtourism. El overtourism es este movimiento creado por los residentes de los destinos turísticos que ya están muy saturados, en donde inclusive aparecen pintas en las calles, grafitis, en donde dice, dirigido a los turistas, que se vayan de regreso a su casa, que su paraíso es el infierno para los locales. Hubo muchos casos de edificios en el centro de Barcelona en donde el 90% de los departamentos estaban rentados en Airbnb, y entonces el 10% de los residentes que eran mayores de edad, pues tenían que lidiar con fiestas y desastres cada fin de semana, y simplemente no se daban abastos para mantener las normas de comportamiento. En contraposición a este movimiento del overtourism, aparece el undertourism, que es toda una tendencia de viajeros, principalmente millennials, que intentan ir a lugares poco conocidos, poco explorados, en donde justamente quieren involucrarse con la comunidad receptora, quieren aprender algo del lugar. La verdad es que hay mucha literatura escrita al respecto. Y entonces la pandemia lo que vino fue a acelerar este undertourism. Y entonces, sin que nosotros lo hayamos pedido, de repente nos encontramos planeando viajes a lugares de reservas naturales, a lugares poco concurridos, y el deseo, como creo que todos, es que ojalá y este golpe que recibió la pandemia ayude a disminuir esta carga hacia los destinos, que ayude a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Justo la semana pasada se operó el primer vuelo transatlántico utilizando solamente combustible derivado de la economía circular, reciclando aceite quemado de casas. Fue un vuelo de Air France desde París hacia Montreal, y ese es el futuro, ¿no? de la biocombustión. Ojalá cada vez haya más vuelos en donde generen menos gases de efecto invernadero y haya una disminución de la huella de carbono, ¿no? Pues hasta aquí mi comentario, y pues abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Hay un montón de preguntas, me están llegando también a mi chat. Ahorita las leemos, pero pues yo quisiera destacar algunas cosas que mencionaste que me parecen de singular relevancia. Bueno, primero esta reconversión que tuvieron que hacer las aerolíneas, muchas de ellas, Aeroméxico es un ejemplo, pero no es la única, para transportar mercancías, los puentes aéreos, en fin. Acá tuvimos al director de Lufthansa Cargo, y él nos explicaba que, por ejemplo, las pallets que se usan no entran en los aviones, entonces todo lo que eran los paquetitos, sí, lo que es carga, se hacía manualmente, ¿no? Y nos mostró un video donde se veía toda la logística para transportar mercancías en los aviones. También, bueno, el tema de la sustentabilidad del sector aéreo, que efectivamente contamina, y sin duda es un tema donde también las aerolíneas han estado incursionando. Nos comentaba el director de Lufthansa que hay la intención de reducir las emisiones contaminantes de los aviones, es como 2-3%, y que ellos, por lo menos en Lufthansa y otras aerolíneas europeas, está trabajando para revertir este 2-3%. El tema de la reconfiguración de rutas aéreas, bueno, por supuesto, fue necesario. La desaparición del turismo de negocios. Esta pregunta se la hacíamos también a empresarios, y pues decían que ahora se puede optimizar mucho más el trabajo vía remota, se pueden ahorrar gastos por parte de las empresas, pero otras personas nos decían que hay temas delicados que se requiere negociar en persona, de manera más cercana. Entonces, bueno, me acuerdo que en esa ocasión no llegamos a un acuerdo, pero es verdad que el turismo de negocios como lo conocíamos cambió radicalmente, y vamos a ver cuando podamos viajar
que esto va a depender mucho de las condiciones sanitarias, sí se reactivan los encuentros empresariales para temas muy sensibles o aspectos que se requiera tratar, si es que es necesario, en persona. Bueno, tenemos varias preguntas. Yo las voy a ir leyendo y le voy a pedir a nuestros panelistas que pues las respondan en el orden en que se presentaron. Las voy leyendo. A ver, preguntan, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, acaba de colocar a Quintana Roo como foco crítico COVID por el alarmante incremento de casos. Cuestión similar ocurre en Baja California Sur. Caray. Bueno, estamos a 2 semanas de que inicie el verano y los periodos vacacionales. ¿Qué impacto tendrá este acontecimiento para la recuperación en destinos turísticos como Cancún o Los Cabos? Otra pregunta, la categoría, me imagino que la categoría 2 que nos dio Estados Unidos en seguridad aérea, ¿la categoría afecta los precios en los vuelos? Ahora, de las otras preguntas que tenemos es, ay, no entiendo. Momentito. Si el sector aéreo se puede revitalizar con el turismo en vacunas. Bueno, es una pregunta interesante porque estamos viendo que diversos países ofertan la vacunación y hacen paquetes turísticos y la gente va. Yo lo he visto con mucha gente que conozco que se va a Estados Unidos a vacunar. ¿Cómo impacta la desaparición de ProMéxico en la promoción turística? Otra pregunta, ¿qué hacer para que México atraiga al turismo de altos ingresos después de la pandemia? Otra pregunta, creo que esto sí se expuso, pero ¿cómo México podría fortalecer el turismo sostenible o sustentable? Pero nos vas dando posibilidad de a ver, si responder, porque gustan no y nos ahorita vamos a vamos acordar. con otra ronda. A ver, por favor, Marco. Sí. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un par de comentarios. Bueno, me siento muy honrado y muy distinguido, y no lo comenté, en compartir esta mesa con Arik y con Anel. Muchas gracias. Y después de escucharlos más, ya soy fan, ahí tienen un fan más. Quiero comentar que cuando en el sexenio de Calderón hubo una especie que en su momento se denominó migración dorada hacia Estados Unidos, sobre todo a los principales estados del sur. Yo hice un estudio de caso en Woodlands, Texas, donde a partir de que una amiga tenía una casa ya pudimos hacer encuestas y esto, y era muy interesante ver que la migración obedecía a cuestiones de seguridad, por las amenazas de seguridad. Lo mismo veo que está sucediendo ahora, al igual que como Cristina ha comentado, yo tengo muchas amigas y amigos que han ido a Estados Unidos a turismos de salud, ¿no? En paquetes a vacunarse, y en la experiencia que yo tuve, que no fui a eso, pero que tuve al viajar, las que he tenido al viajar, es que mucha gente va a Estados Unidos a eso se vas preguntando, y pues con la cuestión, la inquietud sociológica, y yo creo que este es un fenómeno que va a ser muy interesante en los próximos años y que pues vale la pena estudiar. Y por otro lado, no es mi tema el de turismo, pero sí el de innovación, y yo quiero comentar algo muy breve que quizá obedece a la cuestión de los destinos turísticos más frecuentados en México, y también yo creo que para fomentar el turismo de altos ingresos tendríamos que invertir en 2 cosas fundamentales, y una es, digo, además de la seguridad, por supuesto, pero tiene que ver con cuestiones de educación y de innovación. Tú vas a la bufadora y lo que encuentras en la bufadora son las mismas cositas que encuentras en Chichén Itzá, que son las mismas cositas que encuentras en Taxco, que son las mismas cositas que encuentras en general en Valle de Bravo. Yo creo que deberíamos, como proyecto de Estado, sí desarrollar una política de innovación orientada al sector para construir experiencias en este nuevo contexto y aprovechar los recursos que tenemos, pero también los saberes de las comunidades, en fin, articular para que sea distinto. Si tú vas a Tailandia, no sé, por lo menos mi experiencia, te sientes, tienes una inmersión, y si estás en Bangkok, estás en Bangkok, y si te vas a Bali, estás en Bali, y si estás en Kuala Lumpur, o sea,
no encuentras las mismas muñequitas guatemaltecas como aquí en todos y yo creo que eso es una oportunidad que tenemos de invertir en el sector de innovación desde una perspectiva mucho más amplia, además de la promoción. Gracias. Muchas gracias, Marco. Me acordé de Lele, la muñequita esta queretana que se ha convertido en ícono, pero ves Leles por todo el país, ¿no? Entonces, claro, la típica muñequita oaxaqueña también. Bueno, en fin, Anel, por favor. Muchas gracias. A ver, pues me gustaría tocar 2 puntos. Uno, este tema de la categoría 2. ¿Qué tanto nos impacta? Creo que de alguna forma lo que sí tenemos que tener muy claro, esta baja la categoría 2, no es un tema de estándares de seguridad ni de las líneas aéreas, ni ni del aeropuerto como infraestructura, sino más bien son, vamos a decir, como la agencia que supervisa, ¿no? Todo el tema de los procedimientos, qué tanto conocimiento tienen. Por ahí yo leí que hablan de una falta de personal por temas de pandemia y que esto también hizo que no se pudieran presentar y que hubieran hablan casi de 28 exigencias que supuestamente pues trabajarán en ellas y las presentarán en unos 4 o 5 meses para poder revertir esta categoría, pero sí que nos afecta. Creo que las líneas aéreas están desesperadas por esta recuperación económica y esta categoría nos lleva a no generar nuevas rutas. No, ahorita las líneas aéreas no pueden abrir nuevas rutas, ¿no? Y también existe ahí pues va a parar la operación en temas de códigos se me fue la palabra, los códigos compartidos, perdón, gracias Ari, te leí la boca, códigos compartidos, ¿no? Entonces, esto nos hace que evidentemente retrasar esta recuperación económica, pues que sí pueda haber ciertas afectaciones en el tema de las tarifas, ¿no? Esperemos que esto realmente pronto, como lo han mencionado, esto se pueda revertir rápidamente y que no haya un mayor impacto. Y el otro tema de hablar de sostenibilidad, cómo poder generar un turismo acercándonos cada vez más a la sostenibilidad, y creo que todo esto va en un tema de generar experiencias turísticas, ¿no? Como también lo mencionaba Arik, estamos por décadas muy acostumbrados a un turismo en masas, a un turismo all inclusive, y hoy en día ofrecer, realmente centrarnos en la necesidad del turista, ofrecer experiencias turísticas, ofrecer que dentro de estas experiencias vamos a dar a conocer más sobre la esencia de una comunidad, de un destino, ¿no? Y como decía Marco, realmente involucrarte y no ir a distintos destinos y obtener el mismo resultado, sino lograr tocar el corazón de cada uno de los destinos. Y al ofrecer estas experiencias y que la gente cada vez experimente este tipo de turismo, creo que sí nos puede llevar a un turismo más sostenible. ¿Por qué? Porque el hecho de vivirlo, el hecho que lo platiquemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, que la gente busque más este estilo de turismo, del cual también yo hablaba, hablar de turismo sostenible, pero también de un turismo regenerativo. Y me encantaría hablar sobre el tema de promoción turística, pero Ari, te lo voy a dejar. Muchas gracias, Anel. Es cierto esto de la tendencia a personalizar el turismo. Recordaba lo que ha pasado, por ejemplo, con la industria del entretenimiento y cómo han ido explotando nichos de mercado, ¿no? Oferta de entretenimiento para niños, para adultos mayores, para minorías, para mujeres, para madres solteras. Y lo mismo podríamos hablar del turismo, ¿no? Un turismo para personas de edad avanzada, un turismo para más jóvenes, un turismo para gente que quiere aprender cosas o que quiere tener experiencias más autóctonas. En fin, yo creo que aquí hay varios nichos que sí se podrían explotar, pero ciertamente falta una muy buena planeación. Arik, por favor. Pues bueno, son muchos los temas que se abordaron.
Me gustaría empezar con uno que en particular es algo que he estudiado hace algún tiempo, que es cómo atraer a los turistas de altos ingresos, ¿no? Que sí, ya lo dije de alguna manera, yo preferiría 1000 veces invertir estos dos datos de ser el sexto o séptimo país que más ingresos recibirá por turistas versus la cantidad de turistas, ¿no? Es muy curioso ver, hace un par de años, Suiza recibía la tercera parte de los turistas de México, sin embargo, en el rubro de la cantidad de ingresos que recibía, estábamos más o menos en la misma posición, es decir, el gasto per cápita de los turistas que llegaban a Suiza era 3 veces mayor que el mexicano. Si hacemos un ranking del gasto per cápita, México obviamente está en lugar 16 porque recibe muchísimos turistas, pero si hacemos el ranking de gasto per cápita, estamos en el lugar 41 a nivel mundial, lo cual es demasiado bajo, ¿no? Nuevamente estamos compitiendo contra destinos del Caribe, estamos compitiendo vía precio. Hay un destino en particular, que es Los Cabos, que tengo la gran fortuna de trabajar bastante para ellos, que, como ustedes saben, tiene la tarifa promedio más alta del país y es de los destinos que más pronto se está recuperando después de esta pandemia. Por su cercanía con California, sabemos el alto nivel adquisitivo que hay en California, la concentración de personas con niveles socioeconómicos bastante altos, pero uno de los principales indicadores que más pronto se empezó a recuperar fue el de la llegada de aviones privados a Los Cabos, ¿no? Entonces, y luego empezamos a hacer análisis por el tipo de hotel, si se cobraba por arriba de la media, que es una tarifa alta, la tarifa media son $330 por noche, por cuarto, ¿no? Obviamente dentro de los parámetros permitidos, en un principio fue 25, luego lo subieron a 40, ahora me parece que va como por 60%. Les empezó a ir mucho mejor a ellos que a los all inclusive que se han ido instalando en el destino en fechas recientes y que cobran menos de $100 la noche, ¿no? Lo cual pues es una invitación para saber que sí vienen este tipo de turistas a México. Coincido con que el tema de la promoción, pues falta una promoción mucho más dirigida hacia ellos. Ligándolo con otra de las preguntas, no era ProMéxico el encargado de hacer promoción turística, sino era el Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM, que también desapareció de la noche a la mañana. Cierto, habían algunas acusaciones, o sea, aparte del diagnóstico que hizo el gobierno para desaparecerlo, yo después de muchos años de trabajar ahí me parece que el diagnóstico parte de muchas verdades. Lo que no estoy de acuerdo definitivamente es con la solución, ¿no? Y entonces el consejo lo que hacía es de que, además de recuperar el dinero que pagaban los turistas cuando ingresaban al país, que era un derecho, no es un impuesto porque los impuestos no se pueden etiquetar, pero era un derecho que se destinaba el 80% de ese dinero para la promoción turística. Se aprovechaba ese dinero y entonces se convertía en un círculo virtuoso para poder hacer más promoción y poder hacer que lleguen más turistas. Obviamente habían fallas en estos temas de promoción, pero sí se podían hacer campañas especializadas por segmento o por producto. Hoy en día yo creo que la gran carencia que tiene México en cuanto a la promoción turística es que no tenemos una agencia de relaciones públicas que nos ayuden a discutir y a afrontar, por ejemplo, estas declaratorias de que si Cancún es un lugar peligroso sanitariamente hablando o no. Yo en lo personal no había oído que Baja California Sur también fuera decretado dentro de esta misma categoría. De hecho, Baja California Sur están bajando bastante los casos, contrario a lo que estaba sucediendo en Quintana Roo. Pero bueno, refuerza más todavía mi punto. Si hay una declaratoria y no es verdad, entonces antes había un ente que salía y daba la cara y presentaba argumentos y presentaba una defensa sólida.
Hoy en día no la hay y yo creo que esa es una de las grandes pérdidas. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Comentan que México, en la frontera con Estados Unidos, ha sido, antes de la pandemia, un destino de turismo en salud, que si no sería pertinente que México explorara la posibilidad de utilizar las vacunas COVID que desarrolle como la patria para atraer turismo en salud. Y dicen que Cuba es un ejemplo de que si desarrollas una vacuna autóctona, esto puede atraer turistas. Bueno, otra pregunta, es más bien un comentario, señalan que cuando fue el 11 de septiembre de 2001, el sector aéreo se reconvirtió y los aeropuertos desarrollaron nuevas medidas de seguridad que se quedaron para siempre y que ahora con la pandemia las medidas sanitarias se quedarán para siempre. Es un comentario. Y también preguntan sobre el YATA Travel Pass, que qué va a pasar con el reconocimiento de las vacunas chinas y rusas, porque parece haber intereses políticos para no reconocerlas y privilegiar las vacunas de farmacéuticas occidentales. Pues nuevamente les daríamos el uso de la palabra. Marco, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que sí tenemos efectivamente una gran oportunidad en cuanto hay una parte importante, sobre todo en el norte del país, abocado a la cuestión de la salud, sobre todo para personas jubiladas en las ciudades fronterizas, ¿no? Están desde los servicios dentales y muchos otros, y así como Corea es un destino muy interesante para las cirugías estéticas, creo que podríamos ser con el desarrollo de la vacuna efectivamente un destino pues atractivo para nuestros vecinos, para el resto de los países de América Latina, pero yo sí pensaría en articularlo con una estrategia muy clara de política exterior, de bueno, ¿qué queremos? ¿No? Que vengan no solo a vacunarse, sino pues ofrecer lo que hacen otros países. La gente que va a Estados Unidos va, se vacuna y se mete a todas las tienditas y compra muchas cositas, come muy rico por allá, se pasea, y se regresa. Bueno, ¿qué vamos a ofrecer nosotros en esta articulación de ser un país atractivo? Yo no soy experto en turismo, lo digo con humildad, pero desde esta perspectiva médica. Gracias. Sí, crear una estrategia de rama económica, sí, no solo venga, opérese y váyase, o venga, vacúnese y váyase. No, claro, se requiere una planeación debidamente organizada. Anel, por favor. Muchas gracias. Bueno, siempre el turismo de salud y el turismo de bienestar, ¿no? También es algo que para México siempre ha tenido un cierto impacto. Yo creo que todavía es muy pronto para saber. Yo soy una de las personas vacunadas con CanSino, ¿no? Por docente, por ser docente. Y sí, hoy en día, si ya en otro país yo tuviera que mostrar, ¿no? Mi vacuna para poder entrar, efectivamente yo no podría entrar prácticamente a ningún país, ¿no? Ahora, yo creo que todo va a ir cambiando mes tras mes, ¿no? Ya hablan de que una sola dosis no era suficiente, pero que Pfizer 2 dosis ya no era suficiente. Entonces, creo que todavía justo tuve la oportunidad de estar ayer en una llamada con el cónsul de Islandia y todavía esto creo que es muy incierto en lo que representa la vacuna al ingreso. Creo que todavía estamos en pañales, todavía nos va a llevar un tiempo el tener una buena logística, pero evidentemente lo que creo que todos los países este verano es vamos a abrir nuestras fronteras con la PCR y bienvenidos, ¿no? Porque necesitamos realmente una recuperación inmediata. Entonces, yo creo que esto de las vacunas todavía es muy pronto para decirlo, ¿no? Vamos viendo poco a poco, cada semana se escuchan nuevas noticias. Es verdad, la OMS ya reconoció como vacuna válida, digamos, porque es importante el aval de la Organización Mundial de la Salud, a las vacunas chinas de Sinopharm. No habló de CanSino, pero habló de Sinopharm, que es otra de las varias vacunas que van circulando. Y yo no sé si esto va a ayudar al final para que los países occidentales
que sin duda ven competencia de China por mercados de vacunación y todo esto, al final los países occidentales se les hablan del corazón y digan, bueno, está vacunado y con su pruebita PCR ya puede entrar. Bueno, pero sí es cierto, es todavía prematuro y pues tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Arik, por favor. Digo, Anel lo mencionó, el tema del turismo médico, turismo de salud, que de hecho México es de los países mejor posicionados en el mundo. Da para un panel en particular hablando del tema, ¿no? Pero México, por la cercanía con Estados Unidos, por ejemplo, toda la frontera norte, la cantidad de gente que se cruza para hacer procedimientos dentales o procedimientos estéticos es asombroso. Luego está el nivel de negociación de las compañías para que sus seguros puedan ser ejecutados en México. Y luego viene una tercera vertiente muy interesante también, que son las residencias digamos, los asilos para la tercera edad, ¿no? En donde también los precios comparativos son mucho más bajos aquí en México. Aquí en México el gobierno decidió, sus motivos habrá tenido, no abrir la vacunación a la esfera privada. Y dada la lentitud en la vacunación por parte del gobierno, pues mucha gente optó por irse a Estados Unidos a vacunar. Por el contrario, Estados Unidos, Cuba, aprovecharon esta demanda existente en muchas partes del mundo para reactivar sus servicios turísticos. Entonces, pues te ibas, te quedabas 1 o 2 noches en el lugar, aprovechabas y comprabas, y te ponías la vacuna, ¿no? Yo también creo que eventualmente, o sea, este tema de la vacunación se va a ir estandarizando, se va a ir regularizando y no va, o sea, va a ser un tema coyuntural de esta época, a lo mejor un par de años, pero nada más, ¿no? Pero en todo caso, habría que meterlo dentro del análisis del turismo médico, del turismo de salud. Mencionaste una segunda pregunta, no alcancé a apuntar a qué te referías, pero bueno, si quieres, de mientras que la buscas, hablo del IATA Travel Pass. IATA Travel Pass lo que va a hacer es de que va a recuperar y va a homologar la información que publiquen los diferentes países. Entonces, si tú quieres viajar a Alemania y Alemania reconoce la vacuna de CanSino, IATA lo va a poner en el lugar y entonces tú vas a poder consultar en este único lugar que Alemania no reconoce o sí reconoce la vacuna de CanSino, ya sabrás qué hacer al respecto. También va a reconocer, va a publicar la lista de laboratorios que Alemania, alimentado seguramente por la Embajada de Alemania en México, de los laboratorios que ellos validan para la prueba PCR. Entonces, la aplicación o IATA lo que está haciendo es únicamente concentrar toda esta información sin aspectos políticos o sin una orientación política, o por lo menos no en el papel, para poderle brindar la información a los diferentes turistas. Inclusive lo que se maneja es de que va a haber una posibilidad de que tú mandes tus exámenes a un centro inteligente. Este centro inteligente va a analizar los resultados y las pruebas que vayas presentando y te los van a regresar con un diagnóstico de si está bien o no está bien, o si te tienes que presentar 2 horas antes en el aeropuerto para hacerte una prueba, etcétera, etcétera. O sea, va a ser algo interactivo de alguna manera. No recuerdo cuál era este último punto que... No, era un comentario que después del 11 de septiembre se crearon nuevas medidas de seguridad aérea que se quedaron para siempre y que pues ahora con la pandemia se están creando medidas sanitarias que seguramente se quedarán para siempre. Coincido plenamente. Ojalá, mi único deseo es de que sean homologados a lo largo y ancho de todo el mundo, porque las medidas de seguridad hoy en día no son iguales en todas partes. En algunos lugares te piden quitarte los zapatos, en otros no, en unos ya ni siquiera tienes que sacar la computadora de la maleta, etcétera, etcétera. Ojalá aquí haya transparencia en todas partes. Sí, se vuelve engorroso, sobre todo en Estados Unidos, que te hacen quitarte los zapatos y todo eso. En Europa están más relajados, ¿no? Y no siento que por estar más relajados sea peligroso viajar a Europa. O sea, sí sería importante el tema de los estándares.
Muy bien, bueno, pues nos acercamos al final de esta emisión. Realmente ha sido muy enriquecedor escuchar los planteamientos de nuestros expositores. Yo los invitaría a una reflexión final para despedirnos y bueno, igual en el orden en que se presentaron. Marco, por favor. Muchas gracias. Pues ha sido un gusto estar aquí. Yo creo que nos enfrentamos a cambios muy importantes desde la perspectiva de la seguridad internacional, desde la perspectiva de las nuevas amenazas para los estados y para las personas en un contexto complejo y que se montan sobre, yo pienso que todo lo que ha sucedido en el contexto de la pandemia ha catalizado muchos procesos que ya se estaban, que iban evolucionando en el contexto de la cuarta revolución industrial, como la deslocalización, reterritorialización, los nuevos espacios productivos, la producción, en fin. Yo creo que merece ver el teletrabajo, ¿no? Muchas cosas han sido catalizadas y vale la pena pues continuar a estudiarlas y felicidades Cristina por este espacio, qué bueno que se abre, gracias. Muchas gracias, Marco. Anel, por favor. Gracias, pues una vez muchas gracias y qué gusto poder conocerlos. Yo creo que esta pandemia, a pesar que ha sido una época muy dura para todos, con una gran crisis, pero creo que también nos deja una gran lección de vida. Y lo repito constantemente, si esta pandemia no nos enseña, estamos perdidos. Entonces creo que sí llegamos a este punto de tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más conscientes en temas de medio ambiente, tenemos que considerar cada acción, cada labor que hacemos, siempre pensar en nuestra comunidad, pensar en nuestra gente. México es un gran país, estamos viviendo un momento muy complicado, pero podemos salir adelante y creo que tenemos la sociedad para salir adelante y bueno, definitivamente sobre el tema que hablamos, creo que la actividad turística nos ayuda y nos ayudará a esta economía y no nada más a la economía, sino para regalarle al mundo un pedacito de México, que es un país tan maravilloso. Y pues creo que es una lección que hay que estarla analizando y refrescando nuestra mente y recordándolo para que esto no se nos olvide y no retomemos el mismo camino en el que veníamos antes de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Anel. Efectivamente, vendrán otras pandemias. Es importante extraer enseñanzas y hacer las cosas de manera que podamos estar mejor preparados, ¿no? Me acordé mucho de la publicidad de una empresa cervecera que hablaba de poner más México en el mundo. Efectivamente, yo creo que México tiene un inmenso poder suave, una capacidad también para generar atractivos, tiene muchos, ciertamente, culturales, música, gastronómicos, hasta enología, en fin, pero pues sí se requiere una estrategia bien articulada precisamente para sacar el mejor provecho de esta situación y reactivar ciertamente a un sector tan importante para nosotros. Arik. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Yo también coincido con que esta pandemia nos está dando una enorme oportunidad, de reinventar el turismo, de que el turismo vuelva a ser este mecanismo que cuando en los 50 y 60 los diferentes países invertían en políticas de turismo, lo hacían porque el argumento era que el turismo ayuda a mejorar las condiciones de la población local, que ayuda a hacer una política redistributiva del ingreso más equitativa, cuando en muchas partes lo que está provocando es todo lo contrario, ¿no? Ojalá y el turismo se convierta en esta posibilidad de hacer que los turistas visiten lugares menos conocidos. Todo esto del overtourism y el undertourism me parece algo muy saludable que suceda. Coincido con que la pandemia lo que vino fue acelerar muchas de estas tendencias que ya se venían observando. Creo que el turismo masivo va a seguir existiendo desafortunadamente,
hay público para hacerlo y también es toda esta aportación al PIB nacional y la generación de empleos, pues es mucho por la cantidad de turistas que hay en los grandes hoteles, las aerolíneas viven de eso y demás. Nos tocó vivir un momento muy, muy complicado. En el caso particular de las aerolíneas, vienen momentos todavía también muy, muy complicados. La propia IATA a nivel mundial habla de que la recuperación del turismo se va a dar no en este año, no en el siguiente año, sino por ahí del 23, 24 y posiblemente hasta el 25. Así que vienen tiempos complicados, pero por el otro lado sabemos, porque hemos estudiado las conversaciones de los cibernautas, por lo menos los mexicanos, viajar es una necesidad y viajar, el viajar está en la mente de la gente. Así que ahí viene la reactivación turística. No va a ser una carrera rápida, va a ser más bien algo como un maratón en donde va a tomar mucho, mucho tiempo el recuperar los niveles anteriores. Hay que aguantar, la gente va a volver a viajar y a todo el sector le va a volver a ir bien. De que se va a recuperar, se va a recuperar. Eso no creo que quepa la menor duda, con una reconfiguración, ¿no? Muchas gracias y un gusto estar aquí. Sí, efectivamente, yo también creo que se va a reactivar y que evidentemente veremos el final de esta pandemia, pero sí necesitamos extraer lecciones y prepararnos para lo que viene. Yo creo que también todos los impactos psicológicos que ha tenido la pandemia sí nos vaticinan que la gente quiere salir, que la gente quiere viajar, que la gente necesita distraerse, y ese puede ser un catalizador que bien llevado puede también coadyuvar a la reactivación del turismo nacional, por ejemplo, o los viajes más allá de nuestras fronteras. Pero ciertamente este tema no se agota en este panel. Espero que tengamos oportunidad de volvernos a reunir cuando tengamos más claridad sobre muchas cosas, por ejemplo, lo de las medidas del Travel Pass y todo esto, para reflexionar sobre la reconfiguración del turismo en México y en el mundo. Yo le agradezco mucho a nuestros panelistas, a Marco Antonio Lopategui, a Anel Bawa, a Arik Staropolsky, a todos los que nos acompañaron aquí en Zoom, a quienes nos han seguido en Facebook Live. Los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen. Vamos a estar analizando el impacto del COVID-19 en las ciudades, la urbanización, donde tenemos grandes contingentes de población, cómo ha impactado COVID. También qué ha pasado con la movilidad, nos van a hablar de movilidad. Resulta que ahora en la pandemia usamos más el coche, usamos menos el transporte público por razones sanitarias, y cómo vamos a recuperar la sustentabilidad en las ciudades, ¿no? O la movilidad en bicicleta y otros medios. Así que los invitamos a estar con nosotros el próximo jueves a las 11. Los invito también a la entrevista del martes en Una Tarde Con. Nos va a acompañar Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz de Costa Rica. Vamos a hablar de la problemática latinoamericana, de la integración, de la democracia, en fin, hay mucha telita de dónde cortar. Los invitamos también a visitarnos en nuestras redes sociales, denos un like, escríbanos, coméntenos qué les gustaría que revisáramos, qué temas deberíamos de abordar, a quienes les gustaría que invitáramos, y por lo demás, nuevamente agradecemos el favor de su atención y les deseamos una muy buena tarde. Muchas gracias y hasta pronto.